Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios Uno y Trino te bendiga. Citan directamente de Graneros City, así que bienvenido a nuestra modesta congregación. También agradecer al Señor por un año más de vida que Él me ha concedido. Agradezco al Señor por su fidelidad en mi vida y por los saludos que sin duda me han hecho llegar. Gracias, mi hermano. Pasemos al sermón de esta hora. Busquemos en la continuación de lo que predicó el pastor Marcos la semana pasada. Predicó él del capítulo 10 de Hechos. Ya llevamos, si alguien lleva la cuenta, desde marzo hasta ahora, la serie de Hechos. Y damos gracias a Dios porque ya estamos avanzando, ya llevamos más de un tercio de este libro. Hechos 10, nuestro hermano, pastor predicó de versículo del 1 al 22. Ahora, si me concede hablar del versículo 23 al 43, puesto de pie, vamos a leer en Reina Valera, 10, 23 al 43, la sección del día de hoy, en el nombre del Señor. Hechos 10, 23 al 43, una sección extensa, pero como vamos a ver, hay cosas que nos vamos a detener para meditar en la palabra del Señor. Dice así: entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito Dios, te alabamos en esta hora por tu palabra que será entregada en esta hora a mis hermanos, a los niños. Señor, gracias por concedernos este espacio y apartar
del resto de la semana, de los días comunes, de las labores comunes, apartar este tiempo que tú has santificado desde el comienzo de los tiempos, desde la creación. Un día para estar en tu reposo, un día para estar en tu presencia. Señor, úsame, soy instrumento indigno delante de ti, delante de mis hermanos. Señor, y te alabo porque tu palabra sigue corriendo en esta pequeña congregación. Señor, te alabamos y te rogamos que abras nuestro corazón, que podamos ver que Pedro es ejemplo de quien ya no está en las sombras. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Pedro, ejemplo de quien no está en las sombras. Yo he usado mucho este término de sombras, si se recuerdan, sobre todo en el discurso de Esteban, cuando justo antes de ser lapidado, ¿se recuerdan? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel allí con las autoridades juzgando, escuchando este discurso de Esteban? ¿En qué condiciones estaban? ¿Estaban en plena lumbrera, luminosidad de la revelación o estaban en sombras? En sombras. En sombras. El pueblo de Israel está en sombras porque no han comprendido la revelación que ha de venir, que es en Cristo, nuestro Señor. Por eso no lo reconocieron. Durante varios meses, mis hermanos, nos hemos sumergido en este libro único de la Biblia. Es único en el Nuevo Testamento porque nos da un relato histórico. Y hemos dicho que Lucas lo que pretende es hacer una monografía histórica. Ya él ha tomado apuntes, ha elaborado una investigación profunda y ha escrito esta gran obra en dos partes. El Evangelio de Lucas y Hechos. Ambos dedicados a un varón de dignidad llamado Teófilo, pero ambos escritos son un solo material que ha sido dispuesto para que la iglesia primitiva aquí y la iglesia de todos los tiempos pueda ver en estos relatos un valor incalculable de cómo inició la iglesia. Vemos que es único este relato, mis hermanos. Si no se ha dado cuenta es que Dios sigue trabajando aun cuando Jesús asciende al cielo, capítulo 1 de Hechos, pero la obra continúa. No ha quedado allí los discípulos sin hacer nada. Bueno, ¿qué inventamos ahora para cuál es el sentido de nuestra existencia o de haber conocido a este varón de Galilea? No es así, hay una continuación, pero magistral. Jesús se va, les da poder, Pentecostés, y tienen que seguir adelante con la obra del Dios trino y uno. ¿A través de quién? De los testigos, discípulos, de los apóstoles y de todos los creyentes que siguen sumando cada vez más. La obra no ha terminado, hermanos. Nosotros somos parte de Hechos 29, lo he dicho siempre. El Hechos tiene 28 capítulos, nosotros estamos en el 29. Yo diría que toda la iglesia a nivel mundial está en el capítulo 29 porque es un capítulo que todavía no se termina de escribir. Sin entrar en más detalles de lo que significa este libro de Hechos, a modo de repaso como introductorio, y sobre todo en el libro de Hechos como segunda parte del corpus lucano, de lo que hemos ido hablando también a lo largo de varios meses, vemos cómo va avanzando el relato, cómo va avanzando la iglesia y cómo la revelación del Antiguo Testamento, que era sombra de lo pleno y luminoso, que se ha de manifestar a través de Cristo, el Verbo encarnado, vemos como en esta iluminación ya en el Nuevo Testamento, con Cristo encarnado, que es la exégesis de Dios, ahora los apóstoles, en este caso principalmente tenemos un personaje central en esta historia, ¿quién es? Pedro, habiendo sido iluminado por Cristo, habiendo sido discípulo de Él, habiéndole negado, habiendo comido con Él, habiendo bebido con Él, quizás dormido con Él y junto a los demás discípulos. Vemos que en este relato Pedro todavía está en la sombra. Todavía Pedro hay algo que tiene que comprender y ya lo introdujo la semana pasada nuestro pastor Marco, pero Pedro todavía hay cosas que debe comprender. Y si él no las comprende, mis hermanos, el Evangelio
no va a avanzar como lo que Dios quiere que avance. Así que el personaje, por eso le puse este título, Pedro, ejemplo de quien ya no está en las sombras. Él es el personaje, aun cuando el libro habla, o este relato del capítulo 10 habla de Cornelio, conforme al estudio que he realizado de este texto, creo que en esta segunda parte el protagonista es Pedro. En la primera parte sin duda fue Cornelio. Pero ahora el efecto Cornelio hace lo suyo en el pescador torpe y tosco de Galilea llamado Pedro. No me miren a mí. Ya, muchos han dicho que probablemente Pedro era como yo. En su forma. Yo he contado, yo hice un musical, bueno, participé en un musical por muchos años y me tocó hacer 3 veces de Pedro. Tenía que aprender largos parlamentos, ya deben estar por ahí las grabaciones. Pero era increíble porque eran parlamentos bastante largos haciendo de Pedro y bueno, la gente decía, no, yo creo que Pedro era como tú, así grande, crespo, barbón, quién sabe, ¿no? Probablemente en el carácter también me identifico mucho con Pedro. Así que hermanos, pensando en Pedro y no en mí, que está acá al frente de ustedes, quiero que podamos comprender que todo lo que relata el Antiguo Testamento es sombra, que Pedro todavía mantiene parte de esa sombra en sí mismo, en sus prejuicios, como nos hablaba también Mauricio, sermones atrás. Pero que Pedro, sabiendo que todo esto se cumple en Cristo, Pedro es un convertido a Cristo, fiel seguidor de Cristo, usado en Pentecostés por el Señor, con un poder único, pero todavía hay cosas que él debe comprender. Hermanos, todo tiene cumplimiento en Cristo y en su cuerpo. No es una cabeza aislada de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Vayamos a un par de páginas después, Hechos 15, o esta introducción quiero que leamos. Hechos 15, 14. Creo que de manera única, a partir de este versículo, aquí está hablando, ya vamos a volver al pasaje central, pero quiero que entendamos este punto antes de seguir avanzando. Hechos 15, 14. Está hablando Jacobo, el hermano del Señor, uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, y miren lo que dice el 14. Simón ha contado cómo Dios visitó primera vez a los gentiles. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cómo visitó primera vez a los gentiles? ¿De quién está hablando ahí? De Cornelio. De Cornelio. Miren, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? El que no lo sabe, aquellos que no son judíos. Judíos y gentiles. En infinidad de veces el Nuevo Testamento se refiere así, judíos y gentiles. Miren lo que dice ahora. Para tomar de ellos, lea ahí, 14. Para tomar de ellos, pueblo. Para, hermanos, laos, en griego. ¿Qué significa laos? Creo que aquí de manera definitiva y de aquí en adelante, hermanos, si esto usted no lo considera importante, el concepto laos ahora es aplicado a los gentiles. Siempre el concepto laos, pueblo, que su término hebreo era otro, por supuesto en el Antiguo Testamento, era solamente referido a Israel. Solamente referido a Israel. A partir de acá, por boca de Jacob, a partir de lo que hizo Pedro, probablemente semanas antes de lo que ocurre en el Concilio de Jerusalén, miren, ¿de quién ha tomado Dios pueblo o laos? De los gentiles. Esto es tremendo, hermanos. Porque si no comprendemos esto, vamos a todavía pensar, y disculpen que reitere tanto esto, pero vamos a pensar que todavía Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es como un paréntesis en esta historia del cristianismo. ¿Han escuchado eso, no? Hermanos, ahora los gentiles ha tomado laos, pueblo. Aleluya, somos pueblo de Dios. El mismo Pedro dice, somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de los que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero no lo diga así a su luz, hermanos, a su luz admirable. Así no vamos a conquistar nada. Pueblo. Ya no es Israel el pueblo de Dios. Ahora la iglesia es laos, pueblo. Y esto, por supuesto, rompe el paradigma de lo que los judíos creían, de que nosotros somos la nación. Dice Romano, nosotros tenemos el pacto, tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos Abraham.
Como decían en Juan 8, nuestro padre es Abraham. ¿Y qué le dice Jesús? Abraham vio mi día y se gozó. Por eso querían matar a Jesús. Porque los judíos que están en la sombra, hermanos, si no lo han logrado comprender, todavía ven que ellos son una nación, ¿no? Y hay soberbia, hay una jactancia. Y no pueden comprender como todavía Pedro está comprendiendo en estos mismos momentos, está comprendiendo de que no, ahora de los gentiles hay pueblo, la iglesia. El Señor ahí en Apocalipsis, cuando venga, Él tomará de toda lengua, tribu y nación, un pueblo para sí. Ya no habrá sol, Él será el sol que iluminará todo. Y la fórmula pactual, hermanos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cuál es? De comienzo a fin, vean ustedes, es yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán por mí pueblo. ¿Solo Israel? Pueblo. Israelitas, miren lo que voy a decir, iraníes que están ahora como grandes enemigos de Israel, ahí hay un pueblo de Dios. En Irán, ¿lo sabía usted? En Gaza hay pueblo de Dios. En Jordania, donde están en guerra, hay pueblo de Dios. En Líbano, que usted dice, oh, están atacando al pueblo de Dios, hermanos, ahí hay una iglesia en el Líbano y son pueblo de Dios. O ellos quedan relegados porque, no, hermanos, ya no es Israel, la iglesia es el pueblo de Dios. Si no comprendemos esto teológicamente, seguiremos estando en las sombras. Y seguiremos viendo que Dios tiene algo con Israel distinto a la iglesia es solo un paréntesis, hermanos. Ahora la iglesia es Laos, pueblo de Dios. Así que el objetivo, hermanos, es que sepamos que el factor Cornelio, un gentil, un romano, como ya nos enseñó Marco, un alto dignatario del ejército imperial, Dios usó a ese hombre para que Pedro aprendiera. Definitivamente. Porque es probable que Pedro ya después no tiene dudas de ninguna cosa más. Aun cuando sabemos que en Gálatas hay un pequeño detalle ahí con Pablo, ¿no? Que Pedro se quiere todavía juntar con los judíos, hay un detalle ahí, pero está Dios trabajando, hermanos, Dios trabaja así con nosotros. Dios tenga misericordia. Vamos, versículos 23 y 24. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Recuerden que habían venido de Cesarea a ver a Pedro, que Pedro, ¿dónde estaba alojando? En casa de alguien que ya la ley era condenable porque era un curtidor, trabajaba con animales muertos, cuero de animales muertos, y la ley no permitía eso. Y Pedro, si no se ha dado cuenta, Dios lo manda a alojar allí, como ya preparando lo que viene después. O sea, Dios definitivamente está tratando con Pedro, y Pedro no puede decir nada más porque está haciendo la voluntad de Dios. Así que, si tenemos un poco de imaginación, hay un teólogo, pastor, escritor tremendo que se llama Eugene Peterson, dice lo que le ha faltado al cristianismo hoy en día es la imaginación. El cristiano ya no imagina ya. Somos tan racionales. Y Mauricio también dijo algo, si tenemos imaginación vamos a pensar ahí al Cordero y todos los muertos levantándose. Bueno, imagínense ahora, porque el cristiano debe tener imaginación, imagínense este tiempo de hospitalidad, ahí en casa del curtidor. ¿Quiénes están? El curtidor, ¿quién más está? Pedro, ¿quién más está? No, Cornelio no. ¿Quién más está? Los emisarios de Cornelio están allí. ¿Ya? Era algo común, hermanos, el hospedar. ¿Ya? Así que en eso también Dios tiene que enseñarnos hoy en día a ser hospitalarios, ¿ya? A hospedar a los hermanos, pero cuando nos toca hospedar a alguien que a lo mejor no es hermano en Cristo, también tenemos que tener una buena actitud. Era algo común y yo creo que en el estudio el día miércoles, si así Dios lo permite, podamos enfatizar un poco el tema de la hospitalidad, porque tiene toda una profundidad cultural que hoy en día no comprendemos. Hoy en día no comprendemos mucho la hospitalidad. Así que yo me imagino que en la casa del curtidor, imaginémonos un poco, ya están ahí alojando Pedro, el curtidor y los emisarios de Cornelio. ¿Y de qué están hablando? ¿De fútbol? ¿De política? No creo. Ya creo yo que Dios está usando a Pedro para ya estos emisarios de
el centurión, puedan estar escuchando el Evangelio. Hermanos, tenemos que aprovechar cualquier ocasión. ¿Va de visita a algún familiar que es inconverso o alguna otra persona? ¿Está aprovechando su tiempo para evangelizar? ¿Para decir la verdad? ¿O se queda callado porque no se puede hablar en la mesa ni de política, ni de religión, ni de fútbol porque es para pelear? Si es así, hermanos, está teniendo una actitud cobarde. Dice que acá se levantan al día siguiente, parten a Cesarea y son por lo menos un camino de 62 kilómetros. Eso es mucho. Es más o menos de Santiago a Rancagua o de Santiago a Graneros, más o menos 62 kilómetros, calculo yo, pero a pie. Probablemente si se fijan en el texto dice al otro día entraron a Cesarea, o sea, salieron de mañana, caminaron todo el día y entraron a Cesarea al día siguiente. Esos detalles hay que verlos. Porque no es un viaje de agarrar el auto y ya, bueno, vamos a ver al soldado este romano que quiere vernos. Es un camino de sacrificio, un camino extenso a pie, lleno de polvo, probablemente poco alimento, poca agua. Pero yo no dudo que en este tiempo Pedro no les haya hablado del Evangelio a estos caminantes. Y cómo Dios, escuchen bien, no era solo un Dios local de los judíos, sino que tenía un plan de amor y salvación para el resto de las naciones como los romanos. Esto es tremendo. Este es un escenario ideal, hermanos. ¿Cuál es el escenario ideal? Que el pecador impenitente esté esperando. Fíjense que el texto dice que cuando llegaron a Cesarea, ¿quién estaba esperando? Cornelio los estaba esperando. Y aún más, estaba convocando a parientes y amigos más íntimos. Yo creo que para todos los que de alguna manera predicamos el Evangelio, este es un escenario ideal, que nos estén esperando para escuchar la palabra, pero a veces, hermanos, estamos predicando el Evangelio y la persona se quiere ir, está incómoda, no escucha. Pero acá, cuando uno ve el texto, hermanos, yo puedo ver expectación. ¿Por qué? Porque Pedro no convoca solo a su propia familia, sino también amigos. Es probable que hayan pasado un par de días experimentando esta expectación. Ahí no había WhatsApp, no había forma de compartir la ubicación que uno hace de repente, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, te mando la ubicación. Ahí no había esa tecnología. Por lo tanto, ellos sabían, en este caso Cornelio envía a buscar a Pedro a Jope, tenemos que esperar. Estuvieron 2 días, 3 días, no sabemos, pero es probable que entre esa cantidad de días pasó porque después Cornelio dice, hace 4 días. Así que hermanos, esa expectación debemos rogar siempre, pero cuando uno predique el Evangelio, vaya donde una familia inconversa, donde un conocido, un compañero de trabajo, oremos para que ellos tengan expectación de escuchar. Y nuestro mensaje sea recibido, porque muchas veces es rechazado. O poco menos nos dicen, ¿podemos cambiar de tema? Así que hermanos, oremos por esa expectación siempre. Estaban esperando la hora del encuentro, porque yo creo que Dios estaba tratando con ellos sin duda y había esperanza. Había esperanza. ¡Ojo! Cornelio es un temeroso de Dios. Nuestro pastor Marco ya explicó algo al respecto. El temeroso de Dios es aquel que adhiere a la fe judía y al adherir a la fe judía no se hace judío, no se hace prosélito. ¿Qué tenían que hacer principalmente los hombres que adherían o comulgaban con el judaísmo para ser judíos? ¿Qué debían hacer? Circuncidarse. ¿Qué implicaba eso? Un dolor tremendo para un varón adulto. Una cicatrización que probablemente lo tuviera convaleciente por mucho tiempo. Así que muchos quedaban como, yo estoy de acuerdo con todo, me gusta su Dios, me gusta su religiosidad, creo que la ley de ustedes, la ley judía, ¿no? Lo que está en el Antiguo Testamento me parece bien, hace de nosotros mejores personas, mejores hombres. Pero ¿qué pasa? No me quiero circuncidar. Así que quedaban como temerosos de Dios. Reconocían al Dios de Israel, pero nada más que eso. Sin embargo,
si no escucha del Evangelio de Cristo, hermanos, este Cornelio, si no escucha el Evangelio de Cristo, ¿qué va a pasar con Cornelio? Su destino va a ser el infierno. Él era temeroso, estaba de acuerdo con todo, pero tenía que escuchar del Evangelio de Cristo, porque Él es el cúlmine de toda la revelación, o si no, Cornelio iba a seguir en las sombras, tal cual como el pueblo de Israel. Adherimos a todo, estamos de acuerdo con la ley, seguimos, tenemos un buen comportamiento, hago oraciones, creo en un Dios que existe de verdad, pero no escucha de Cristo como Señor y Salvador. Eso iba a traer tremendas consecuencias para Cornelio. Cornelio es un pecador que sabe que necesita que Cristo se le revele en el Evangelio, hermanos. Necesita que así sea. Vamos por favor al versículo 25-26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esto es interesante, mis hermanos, porque por lo menos yo pensé en quizás 3 pasajes a lo largo de las Escrituras que nos van enseñando un poco de lo que ocurrió aquí. Son relevantes respecto a esta misma actitud y cómo entenderla. Miren, Cornelio ve a Pedro. Cornelio, ¿qué hace? Lo recibe afectuosamente. Él es un romano, Pedro es un judío. Pero ¿qué hace Cornelio? ¿Qué llama la atención acá? Se postra. ¿Ya? Se postra. Proskuneo. En griego, se arrodilla, se agacha. ¿Y qué hace? No solo eso, lo adora. Adora a Pedro. Vamos a Josué 5, 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Esto está a punto de tomar Jericó. Josué como líder, reemplazando a Moisés. Miren, Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este es un pasaje que cuando yo lo leí años atrás, a mí me conmovió, me hizo llorar. ¿Quién es ese príncipe de los ejércitos de Jehová? ¿Quién es? Jesús, preencarnado. Por eso, miren, él sí recibe la adoración. No le dice, no, yo soy un ángel, soy un soldado celestial, sino que Josué le adora. Y aún más, Josué añade, ¿qué dice mi Señor o mi Adonai a su siervo? Fíjense, aquí no es la actitud de Pedro. Pedro acá lo levanta, pero este soldado, príncipe de los ejércitos celestiales, recibe la adoración. Vamos al final de Canon, Apocalipsis 19:10 y después 22:8 y 9. Apocalipsis 19:10. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, ¿qué le responde? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí está hablando otro personaje, es Juan, frente a un ángel, pero él no recibe la adoración. Dice, no, igual que Pedro, levántate.
Yo soy consiervo tuyo, soy uno igual a ti, Juan, y de tus hermanos. Y lo corrige, le dice, adora a Dios. Una página después, 22:8 y 9, ya al final casi. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ojo, un ángel. Miren el 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Miren, casi paralelo al pasaje anterior. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Otra vez, corrección, adora a Dios. Cuando la Biblia nos muestra que a nuestras autoridades en este contexto que estamos viviendo hay que honrarlas, no significa adorarlas. El único que merece adoración, ni siquiera el esposo a la esposa debe adorar, ni la esposa al esposo deben adorar, o adoro a mis hijos. Ojo con eso. El único que merece adoración es nuestro Dios Trino y Uno. Nadie más merece adoración. Así que, con esto queda claro que lo que está haciendo Pedro es correcto, porque es acorde a lo que el resto del canon muestra de lo que es la adoración, esa actitud, proscuneo de adorar. Hermanos, y Pedro responde de la siguiente manera, levántate, pues yo mismo, volvemos al pasaje, yo mismo también soy hombre. Somos hombres, hermanos, hombres. Y cuando decimos hombres, incluye hombres y mujeres, como humanidad, como género, no como ellos, ellas, ellas. Lo cual es cada vez sigue siendo una estupidez, porque esto ya creo yo que va a ir desapareciendo con todo lo que está pasando. Es un discurso absurdo. Pero somos hombres. Esto incluye hombres y mujeres. Mortales. Yo espero también el martes tocar un poco de antropología bíblica, el miércoles en el estudio. Así que vamos a ver algunos detalles importantes porque debemos considerar algunos asuntos básicos de lo que es la antropología bíblica. Verdades básicas como que somos hechos de imagen y semejanza, nuestra condición inicial, ¿qué más? El sentido social que tenemos como seres humanos, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué más? El mandato cultural, yo he entregado todo para señorear, ¿no? Sojuzguen, señoreen, llenen, aquí está el jardín, hagan, administren, eso es mandato cultural, nuestra condición caída, nuestra potencialidad, la salvación que es potencial, y hacia dónde vamos, el sentido escatológico, nuestra redención, etcétera. Todo eso tiene que ver, hermanos, con antropología bíblica. Antropos, hombre. Y espero que el miércoles veamos algunos puntos aquí. Pedro lo tiene claro. Por más que él sea un apóstol, poderoso en las manos del Señor, el primero que levanta su voz en Pentecostés para predicar, él podría decir, sí, está bien un poco de adoración. Después de todo yo estuve con Jesús, soy uno de los más cercanos, fui el que predicó en Pentecostés. Está bien un poco de adoración. ¿Qué hace Pedro? Levántate, soy hombre. Y se da tanto esto, mis hermanos, como pastores están a un paso de ser adorados por su congregación. Dígame si no es cierto. Hay un endiosamiento del pastor. Casi intocable. Yo he sabido de pastores que terminan de predicar y se van ligeritos al auto y se van. No hay un hablar, no hay un contacto con la gente. Así que ningún pastor debe tener un espíritu de grandeza ni de un pequeño Dios. Sea sacado del púlpito ese pastor. Pedro sabe muy bien. Y con esta actitud ya estaba enseñando el entendimiento a Cornelio de que la adoración solo la debe tener Dios. Y para Cornelio probablemente esto era algo normal. Él mismo recibía a lo mejor pleitesía, era una autoridad. Él mismo era probablemente antes un pagano. Los romanos tenían ¿cuántos dioses? Muchos. Y se arrodillaban a cualquier dios. Por lo tanto, para Cornelio esto era algo normal. Arrodillarse, rendir. Recuerden que el emperador era el Kyrios en griego, que significa el Señor. Bueno, nos arrodillamos frente al emperador romano, por lo tanto es algo normal. Pero Pedro dice, para ahí. Cornelio, yo soy hombre.
levántate. Yo no merezco adoración. El único que merece adoración es nuestro Dios. ¿A quién están adorando ustedes, mis hermanos? Versículos 27 al 29. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren, de entrada entra Pedro todavía con una mentalidad judía. Todavía está en la sombra Pedro, está ahí a punto de dar el paso. Él ha comprendido muchas cosas, pero Dios todavía le tiene paciencia. Y Pedro no se queda callado y tenía que decir esto. Hermano, ustedes saben que esto es abominable. Un varón judío como yo, al cual Dios se reveló, tenemos 4000 años de historia de revelación del único Dios verdadero. Yo no puedo entrar con un extranjero a juntarme porque eso es abominable. Pero miren, sobre el mismo versículo dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Como les enseñamos a los hijos, hazlo sin reclamar, hazlo de inmediato. Bueno, Pedro fue. Así que pregunto, dice Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Una buena manera de entrar, ¿no? Pedro es el protagonista de este gran relato, hermanos. Sobre todo esta segunda parte. Él aún piensa como judío, con esa mentalidad legalista, y que aún está en la sombra de la revelación. Está ahí a punto de ese cambio, hermanos. Y es interesante que Pedro ya estuvo con Cristo. Ojo con esto. Tocó fondo al negar al Maestro. Fue perdonado, usado poderosamente por Dios a partir de Pentecostés. Y acaba de ver la visión de la sábana descendiente con los animales impuros. Miren cómo Dios está trabajando en distintas etapas con el torpe Pedro. El factor Cornelio encuentra sus ecos en otros soldados romanos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de otros soldados romanos que tienen una cercanía con Cristo? El centurión, Mateo 27, 54. Perdón, Lucas 7, 1 al 10. El centurión con su siervo, ¿no? Él pide que a su siervo se le sane, que la teología moderna, una teología queer, progresista, ve ahí que el centurión tenía un amorío con el siervo. ¿Han escuchado eso? Casi como que había una relación homosexual. Pero eso está totalmente equivocado. Miren Mateo 27, 54. ¿Qué pasa ahí? No lo vamos a leer por el tiempo, pero ¿qué pasa ahí en Mateo 27, 54? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión frente a la cruz. Ve el temblor, las tinieblas, entra el temor en él y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, ahí hay dos soldados más altos dignatarios, probablemente no eran soldados rasos como le llamamos, sino eran soldados relevantes en el Imperio Romano ahí en Judea. Ellos tienen una aproximación a Cristo, a Dios. Entonces, ¿por qué tanta relevancia con Cornelio? Y si hacemos un paralelo con el Antiguo Testamento, vemos a otro personaje importante, soldado militar relevante, que también tiene una cercanía con Dios. ¿Quién es? Naamán, Segunda de Reyes 5. El general asirio, Naamán. Así que, hermanos, esto ha ocurrido, no es que Cornelio sea el primero. Ha ocurrido otras veces, ¿ya? Y por lo mismo yo sostengo como tesis, ¿no?, de esta exposición, que quien tiene que aprender esta lección aquí, más que Cornelio, es Pedro. Pedro tiene que aprender aquí una lección. Él es el protagonista de este relato. Porque ya soldados y Dios, ya hay eventos anteriormente a Cornelio. Ya ha pasado antes. Pero acá el personaje es Pedro. Hermanos, aquí hay una verdad reveladora. Desde el Antiguo Testamento Dios siempre quiso, como hemos visto durante todas las exposiciones de Hechos, Dios siempre quiso salvar a la humanidad perdida de toda lengua, tribu y nación. Nunca fue el propósito de Dios solo enfocarse en Israel. Siempre fue que Israel fuera
luz a las naciones. Debemos comprender lo básico, como el considerar que Dios hizo a toda la humanidad de imagen y a semejanza suya, pero poder entender que nunca fue su propósito el auto-revelarse o que Dios se autodonara a sí mismo solo una nación. Si fuera así, ¿para qué hacen las demás naciones? Nunca fue ese propósito particular con Israel. Creo que este es un error teológico en el que caen muchas iglesias, hermanos. Un error hermenéutico. Y que están expectantes de lo que pasa en Israel ahora con Irán. No, ahora viene el Señor, ahora viene el Señor. Hermanos, Israel lleva guerras por muchos años y seguimos esperando. Miren, ya con Abraham, en el Antiguo Testamento, se establece formalmente un pacto, llamado el pacto abrahámico. Lo que no significa que antes de Abraham Dios no tuviera este propósito con la humanidad completa. Salvar a la humanidad caída. Observe Génesis 12, 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 12, 1 al 4. Doce, 1 al 4. Ya lo espero. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Miren, haré de ti una única nación, no, una gran nación, y en ti serán benditas las familias de esa nación o de toda la tierra. ¿Qué dice el texto? De toda la tierra. Y después dice Gálatas, no lo leo ahora por el tiempo, la simiente que está en ti, la cual es Cristo. Pensé que escucharon aleluya. La cual es Cristo. En tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, estos pasajes nos convocan a la misión, a toda lengua, tribu y nación donde se predica el Evangelio. Sí que nunca fue el propósito solo Israel, hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, lo voy a leer yo, 7, 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más, no son los más especiales. ¿Qué era Israel? El más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, si esto lo leemos solo para pensando en la nación de Israel, una nación social y antropológicamente llamada Israel. Entonces, ¿para qué tenemos este pasaje para la iglesia? Saquemos este pasaje entonces. Pero si nosotros pensamos que Él nos sacó de mano poderosa, ¿de dónde? ¿De la servidumbre de dónde? ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Nosotros no estuvimos en Egipto? ¿No estuvimos bajo la servidumbre de el enemigo de nuestras almas? ¿El faraón no es una representación de Satanás, del cual éramos siervos? Cuando decimos, no, el mundo pentecostal también anduvo en Egipto 10 años. Hermanos, ¿eso tiene sentido? O si no, si pensamos que esto es solo para una nación, no leamos este pasaje. Pero eso quiero que comprendamos, que nosotros también estuvimos en Egipto. Y también estuvimos bajo servidumbre del enemigo de nuestras almas. Así que, hermanos, hay que pensar como iglesia, con una mentalidad de iglesia. Ya en el Nuevo Testamento, y justamente en Hechos, como expliqué al comienzo, el concepto laos es aplicado magistralmente y de manera definitiva
ya no solo a Israel, sino a la iglesia. Tomó de los gentiles laos, pueblo para sí. Pedro tuvo que ser enseñado por la misma revelación divina sobre cómo sus prejuicios podían perjudicar el avance del evangelio. Nuestro hermano Mauricio habló de esto hace un par de sermones atrás, el prejuicio que tenemos contra otra persona. Pedro entendió y en una sola frase sintetiza esta comprensión teológica. ¿Cuál es? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, aquí están los peros preciosos en la Escritura, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Comprendió Pedro? Ahora sí. Ahora salió de las sombras definitivamente y ya viene a la luz admirable de Cristo. Versículos 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, este es un resumen de lo que se predicó la semana pasada. Solo podemos contemplar cómo Dios y su bendita providencia tejen un evento, miren, a kilómetros de distancia entre el contexto de Pedro en Jope y lo que está haciendo con Cornelio en Cesarea. Esto es precioso, hermanos, cuando vemos que Dios está tramando algo en nuestras vidas y esto después en algún momento se une. Creo yo que un ejemplo de esto es cuando conocemos a nuestras esposas, ¿no? En un momento nos conocemos, pero Dios estaba tramando cosas distintas en nuestras vidas y nos conocemos y somos una sola carne. Creo que es una manera providencial hermosa de comprender cómo Dios estaba tratando con todo esto. Y así con muchas cosas en nuestra vida. Miren, son personas distintas, si no se ha dado cuenta, con entornos y roces distintos. Estaban haciendo cosas distintas, de culturas distintas, Pedro y Cornelio. Sin embargo, para Dios son hombres creados por Él. Fíjense, uno, pescador, torpe, rústico. ¿Quién es ese? Pedro. Lo llamó para seguir a su Hijo eterno. Le perdonó su traición aquel viernes en la madrugada. No lo conozco. Sin embargo, después de la resurrección y ascensión, este torpe hombre se levantó con poder del Espíritu para pregonar el primer sermón de la era cristiana en Pentecostés. Este es Pedro. El otro, una autoridad militar importante, con poder, romano y probablemente pagano. Sí, tenía una aproximación al Dios judío, porque eso era algo dentro de todo normal. ¿Ya? Y ahí entendemos un poco el concepto de enoteísmo. El enoteísmo es que el pueblo de Israel podía considerar que este es el Dios verdadero, pero hay otros dioses más. Sin embargo, después Dios en Isaías sobre todo dice, no, todos los demás no son dioses. Yo soy el único Dios. Y ahí entendemos el monoteísmo. Pero los romanos tenían muchos dioses. El Dios judío era un Dios más probablemente. Así que habían cosas que trabajar en Cornelio. Miren, poder, soldado, probablemente un hombre muy rudo porque era un soldado. Los soldados romanos estaban considerados hombres muy fieros, como la mayoría de las personas del imperio. Pero tenía una cierta simpatía por el judaísmo, por su deidad. A este Dios Cornelio le teme, le ora, ¿y qué más hace? Y da limosna a los necesitados, como una muestra de vida con cierta piedad. Sí, no cabe duda que es así. Pero saben ustedes que Cornelio no conoce a Cristo. Y si hay alguien que dice, yo creo en Dios, y ojo con esto, hermano, porque uno muchas veces habla con alguien, no, si yo creo en Dios, pero tú, el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador, ahí se acabó la conversación. Ese es el mensaje completo, hermano. Muchos creen en Dios, el diablo también cree en Dios. También sabe que hay un Dios. Pero cuando uno dice creo en Dios, incluye al Hijo, incluye al Espíritu. Y al incluir al Espíritu es vivir la vida del Espíritu.
no conoce a Cristo. Así que, hermanos, no solamente el decir yo creo en Dios es suficiente, sino incluye al Hijo y al Espíritu. Debe reconocer la existencia de Cristo y debe someterse a su señorío. De lo contrario, hermanos, Cornelio, por más piedad que él muestre, está perdido. Versículos 34 y 35, ya va quedando poco. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Pedro ya entendió el propósito divino. Ahora sí Pedro salió de las sombras definitivamente. Ahora sí que ya no está en las sombras. Debía entender esto para el avance del Evangelio y para que este avance fuera exitoso. O si no, Pedro iba a ser una piedra de tope, hermanos. A veces en la iglesia hay gente que está trabando el avance. Ojo con eso. Sin embargo, es interesante que este llamado para tratar con los gentiles es primordialmente para Pablo. ¿Qué dice Pablo 9:15? ¿Alguien que lo lea? Una página antes, 9:15. El Señor le dijo: ve, por tu instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Para quién era este llamado primordialmente? Para Pablo. ¿Dios cumplió su propósito en Pablo? Amén. ¿Y eso quita de que Pedro no entendiera esto? Para que todos a la par en un mismo propósito avanzaran con el mismo evangelio. Hermanos, en la iglesia si hay alguien que está apuntando para otro lado, no va a haber ningún avance. Por eso que todos debemos tener una unidad de propósito. O si no, un liderazgo, un caudillo dentro de la iglesia va a apuntar para este lado y este otro para otro lado. Aquí Dios está tramando algo precioso y quiere hacer entender a Pedro, aun cuando no va a ser el foco de Pedro hablarle a los gentiles, pero a la vez sí. Pero Pablo es el encargado de hablar a los gentiles, pero Dios ama tanto a Pedro que lo hace entender. Pedro, tú también tienes que comprender esto. Versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dijo, sino que en toda lengua y nación sagrada del que teme y hace justicia. Miren, ¿qué dice Efesios 3? Ahí dice Pablo, no lo leamos por el tiempo, pero Pablo dice que es el encargado el misterio, ¿ya? Que es revelar que ahora los gentiles son parte de este pueblo. Léanlo ustedes en su casa, Efesios 3. Tremendo este pasaje. Si hay un pasaje que me hizo entender a mí fue Efesios 2, versículo 11 o 10, 11 en adelante hasta el 3, me hizo entender que Dios tiene un solo pueblo, derribando la pared intermedia que había, la enemistad que había, ahora hay un solo pueblo. Pero saben ustedes que el versículo 35 para mí presentó una dificultad a la hora del sermón, porque dice, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. ¿Podemos pensar entonces que Dios puede salvar a alguien porque ve que en él hay justicia? ¿Porque ve que esa persona le teme? ¿Y por eso Dios como que le concede la salvación? Es interesante. Se supone que somos salvos por Dios, sin obras para que nadie se gloríe. Pero este versículo de verdad que es complejo, porque a mí me muestra como que en toda lengua puede haber alguien bueno sin que se le revele Cristo en el fondo, pero mientras tema y haga justicia es como que Dios dice, yo te voy a salvar. Es interesante este pasaje. Cuando leí lo que dice Juan Crisóstomo, ya uno de los escritores eclesiásticos llamado el Pico de Oro por su predicación tan fervorosa en el siglo IV después de Cristo, dice esto: así pues, ¿qué? ¿Acaso antes de esto Dios tenía acepción de personas? En absoluto. Antes de esto era igual. Le es agradable, dice el texto, todo el que le teme y obra justicia. Es lo que también Pablo indica al afirmar, en efecto, cuando los gentiles que no tienen la ley, ojo ahí, Romanos 2:14, los que no tienen la ley, siguiendo la naturaleza, cumplen los preceptos de la ley. ¡Wow! Esto es complejo, hermanos. Cuando uno pregunta a los incas, los mayas, los aztecas, ¿cómo van a ser juzgados si Cristo no se les reveló?
Pero Romanos 1 dice que Dios se manifiesta en todo lo creado. Y hay una ley escrita en sus corazones. Probablemente muchos que no escucharon a Cristo sí los vamos a encontrar en el cielo, conforme a esa revelación natural. La luz naturalis, que se llamó en teología natural. La luz naturalis. O sea, Dios se puede manifestar en todo lo creado y decir hay un Dios. Hay un Dios. Establece una verdad, dice Crisóstomo, y una forma de vivir. En efecto, si no rechazó a ¿los magos de dónde eran? De Oriente. No eran judíos, pero ellos tienen un acercamiento a Dios y van y quieren adorar al Hijo de Dios. Si no rechazó a los magos, ni al etíope, ¿se recuerdan el eunuco? Ni al ladrón en la cruz, ni a la mujer adúltera, con mayor razón no despreciará a quienes obran con justicia y a quienes lo desean. ¿Podrá haber alguien que desde pequeño muestra un temor a Dios? Creo que uno conoce personas que desde pequeño muestran como una piedad. Y hasta que viene la salvación, si la salvación tiene que venir. Pero hay otras personas que Dios nos saca de una vida contraria, ¿no? Éramos rebeldes, éramos insolentes, teníamos muy malas palabras, muy malos pensamientos, y Dios nos diciendo hijo de pastor, peor que hijo de pastor todavía. Nos saca de ahí, pero otros como que desde pequeños muestran una conducta como son hijos obedientes, hijos intachables, pero necesitan a Cristo igual. ¿Podemos conocer ese tipo de personas? Yo creo que sí. Así que esto es un misterio, sin duda. ¿Y qué sucede si los hombres son mansos y humildes y creyentes, pero no quieren? Miren, tienen una buena conducta de piedad, de justicia, pero no quieren, o sea, no quieren a Cristo. Fíjate tú, dice Crisóstomo, fíjate tú mismo, manifiesta la razón porque no quieren. Tengo una buena actitud, pero yo no le hago mal a nadie. Soy un buen esposo, cumplo con mis deberes, no tengo vicios, han escuchado eso, ¿no? Pero no quieren. ¿Qué no quieren? A Cristo. Por otra parte, aquí no se refiere al tranquilo, sino al que obra con justicia, es decir, al que es en todo agradable y que actúa así cuando teme a Dios como se debe. A ese hombre es al que solo Dios conoce. Fíjate cómo Cornelio era grato. Enseguida que oyó, también obedeció. También ahora, si viniera un ángel, dirás, nadie dejaría de obedecer cualquiera que fuera, pues también ahora se verifican mayores prodigios que los que de entonces, y son muchos igualmente los que no creen. La prosa de Juan Crisóstomo es antigua y de repente cuesta, hay que darle una vuelta, pero entendamos el punto. Muchos pueden tener una buena actitud de vida, una piedad, una vida justa, pero no quieren creer en Cristo. ¿Qué pasó con Cornelio? Cornelio tenía una buena actitud, hacía oraciones, daba limosna, ayunaba, pero él sí quiso. Él está preparando y esperando el mensaje. Y fíjense ustedes que Cornelio dice, estamos aquí en presencia de Dios. Dios no está ahí, hermanos, de manera palpable, lo está en la persona de Pedro. Y cualquiera que predique la palabra de Dios es como estar en la presencia de Dios. Si usted no tiene ese temor de que quien está al frente y está predicando la palabra de Dios, es como un hermano que está predicando, no, es la presencia de Dios que está ahí presente. Versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es el orden. Cuando vemos que verdaderamente la revelación especial de Dios manifestada de manera plenaria a los santos y profetas del Antiguo Testamento fue dada de manera progresiva, ojo con esto, no nos cabe duda que Dios primero envió el mensaje ¿a quién? A Israel, progresivamente. Y Romanos 9, 1 al 5 lo pueden leer ustedes, afirma esto. Romanos 9, 1 al 5. Y es como si pegamos un salto, lo que está diciendo Pedro, desde lo manifestado en el Antiguo Testamento, pegamos un salto desde todo lo que fue dado a Israel hasta el Evangelio de la paz por medio de la persona de Jesucristo. En un mismo versículo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, miren, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es como que hacemos un salto del Antiguo Testamento a Cristo, el Evangelio de la paz. ¿Por qué creen ustedes que los pastores se les manifiestan los ángeles y dice paz a los hombres?
Porque antes no había paz. Ahora la paz viene con Cristo. Esa paz que importa, no la vertical, no la horizontal. Porque entre nosotros van a haber enemistades, se levantarán los hijos contra los padres, el evangelio divide. Es una paz con Dios. Anunciando el evangelio de la paz. Cornelio, como hemos visto, solo conoce y se sitúa a sí mismo en la primera parte, lo que Israel recibió. Por eso él ama y adhiere y simpatiza con la religión de Israel. Pero aún está en la sombra de la verdadera imagen y revelación de la persona de Cristo. Cristo es el clímax de todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Y quien tiene que conocer a quien tiene que conocer Cornelio. Versículos 37 al 39. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hermanos, lo que está diciendo Pedro en este tremendo discurso frente a Cornelio y todos los de su casa es probablemente el contenido medular, escuche bien, de la predicación primitiva. Aquí encontramos el contenido medular de la predicación primitiva. Pero por otro lado, muchos eruditos y comentaristas ven en estos versículos una especie de cristología adopcionista. ¿Escuchó eso? Es como que Dios, el adopcionismo fue una forma de cristología, algunos dicen que es una herejía, como que Dios vio en el Hijo, en este caso escogió a fulano de tal, vio que esa persona actuaba correctamente, por los méritos que esa persona hizo, Dios la adoptó y la hizo su Hijo, en este caso Cristo. Ese es el adopcionismo. Creo yo que es una posición que no es ortodoxa, que hay que evaluar muy bien, pero no es ortodoxa. Creemos que Jesús es el eterno Hijo de Dios, que a su divinidad adicionó humanidad. ¿Sí? No es como Dios vio a alguien justo como Job y a esta persona la adopta, la bautiza, la hace su hijo, la hace morir en la cruz y ahora es Hijo eterno de Dios. Ese es adopcionismo. Como que el peso está en la obra humana de Jesucristo, sin considerar su divinidad eterna, preexistente, coexistente, autoexistente. Lo que Pedro quiere resaltar es el testimonio. Por todos evidentes, los que están allí, incluso de Cornelio, de algunos de los que están en la casa, que quizás vieron a Jesús o escucharon de él y de su ministerio, Pedro quiere resaltar ese Jesús, el Galileo, el humano, el que caminó, el que anduvo con ellos. Pero no para, a través de esto, establecer una especie de cristología adopcionista. Por lo tanto, hermanos, lo que dice Pedro hace sentido a todos allí, porque es el contexto que todos viven. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, versículo 41, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Mire, son cosas humanas. Comer y beber es algo muy cotidiano de la cultura. Las grandes conversaciones, las grandes filosofías fueron en contexto de comida y bebida. Pedro es testigo de todas estas cosas de la vida de Jesús en Palestina, porque así como Jesús es vero Deus, también es vero homo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y quizá el paganismo romano, miren, esto es interesante, el paganismo romano podía ser más asimilable para ellos, que es una deidad más. En total tenemos tantas más. Este Jesús es Dios, es una deidad más. Pero Pedro, de manera tan asombrosa y magistral, lo lleva al plano humano de Jesús. Este es el que comió, el que anduvo, con el que comimos, bebimos, el que anduvo haciendo bienes. Entonces lo saca del plano de las divinidades a estos romanos y lo lleva al Jesús que probablemente ellos también escucharon y vieron. Esto es importante, hermanos. Y fíjense que dice que
¿Comieron y bebieron con Jesús antes o después de la resurrección? ¿Qué dice el texto? ¿Ah? ¿Qué dice el texto? Versículo 41, vamos, ya estamos terminando. ¿Comieron antes o después de la resurrección? Lean, después. Lo que establece, hermanos, que Jesús no fue un fantasma. Comió y bebió. ¿Un fantasma puede comer o beber? Probablemente no. Definitivamente no. Pero con este comimos y bebimos. Miren, resucitó de verdad. Cornelio, miren, escuchen, resucitó de verdad porque con él comimos y bebimos. Y así, hecho hombre y verdadero Dios, está ahora a la diestra del Padre. Versículos 42 y 43 para terminar. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Finalmente, hermanos, predicar y testificar, testificar y predicar. Quizás el contenido primitivo de esta predicación contenía mucho de este elemento de juicio. Y yo creo que los que crecieron en ambientes pentecostales siempre era ir a predicar a las calles el juicio, ¿no? Arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Abundó en ese contenido la predicación. Y eso no está mal, porque el juicio estuvo dentro del contenido de la predicación de los profetas en el Antiguo Testamento, de que Dios juzgaría a veces inmediatamente a una nación si no se arrepentían, o en el futuro las obras de ciertos hombres o de un grupo completo de hombres, si no se arrepentían, juicio. Sin embargo, cuando usted ve, sobre todo en el Antiguo Testamento, estos elementos de juicio, en lo dicho por boca de profetas o reyes o sacerdotes, también había esperanza al final. Fíjense bien, había esperanza al final. El llamado era que si el pueblo se volvía de sus pecados, hayan sido los hebreos o judíos, o las demás naciones como Nínive, por ejemplo, si se volvían de sus pecados y si se arrepentían de todo corazón, Dios les perdonaría. Bendito Dios. En conclusión, hermanos, la tarea de Pedro o el ejemplo de Pedro es un ejemplo para todos nosotros. De todos. Porque todos debemos predicar el Evangelio. ¿Acaso te da vergüenza hablar de Cristo? ¿Te da vergüenza si estás en un patio de comida orar y dar gracias por los alimentos para que nadie te vea? ¿Te da vergüenza? ¿Te acobardas por establecer la verdad frente a una conversación con familia o con personas que tienen otra posición para no meterte en problemas? Hermanos, esta es la tarea, la missio Dei, la misión de Dios. Lo que hizo Pedro, lo que hace la iglesia, lo que hacen ustedes y yo, es tarea de todos. Y si no lo hace, será juzgado por no cumplir con la misión de Dios. Pedro lo hizo y entendió. ¿Nosotros debemos hacerlo? Amén. Bendito Dios, te alabamos en esta hora por este tiempo que nos regalas para estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender y a tener de ejemplo la actitud de Pedro. Señor, cómo él salió de las sombras por tu poder. A veces nuestra teología nos mantiene en las sombras. A veces, Señor, nuestros prejuicios nos mantienen en las sombras, sabiendo que podemos dar un paso más. Señor, y a veces nuestro legalismo también nos mantiene en la sombra. O nuestra religiosidad antigua nos mantiene en la sombra, Señor, pero queremos salir de allí por tu poder para predicar las virtudes de aquel que nos llamó justamente de las tinieblas a tu luz admirable. Somos tu pueblo, pueblo especial. Te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios uno y trino te bendiga.
admirable. Somos tu pueblo, pueblo especial. Te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.